Esta apocalíptica historia empieza con un científico loco que perdió a su hija y que según él encontró la forma de revivirla, pero por lo visto tiene una compañera que lo quiere impedir a toda costa y llega un grupo especial armado para impedirlo y las cosas iban muy bien hasta que hizo un terremoto apocalíptico que acabó con todo, incluidos los edificios, los volvió polvo. Pero al parecer el científico antes de morir aplastado alcanzó a inyectar a la difunta de su hija sin conocer los resultados o por lo menos hasta ahora. Años después, en un mundo apocalíptico donde todo se ve destruido y la comida y el agua son difíciles de conseguir, en una aldea un joven y Nansan están cazando y logran cazar un cocodrilo que primero se los quería comer. Mizuna, una joven que a la única familiar que le quedó con vida es su abuela y se la llevan muy bien, como abuela y nieta, y la abuela le da unos cuantos buenos consejos a su nieta para el resto de su vida. Nansan vendió la carne del cocodrilo, o más bien hizo una especie de trueque, y ahí llegó Mizuna y su abuela, y también llegaron los bandidos a querer llevarse a Mizuna. Pero Carlos se interpuso, pero no fue suficiente rival para impedir que se la llevaran, así que Nansan sí pudo contra todos ellos. Nansan supo que un tal tigre es el jefe de esos bandidos y Nansan le dijo que no volviera o los mataría y que le dijera al tigre quién fue quien los golpeó. Los bandidos tenían agua limpia, por lo que le preguntó de dónde salía el agua y según el bandido es de un alojamiento. A la aldea llegó una profesora reclutando personas jóvenes para darles una mejor vida, alimentación y agua limpia, y según ella, para preservar la especie humana, y su abuela podría ir con Mizuna y ellas aceptan. Durante el recorrido al alojamiento, la abuela y otro abuelo no podían caminar día mucho por dolores en sus rodillas, así que según la profesora los llevarían a un centro de médicos cercano para atenderlos, pero tendría que alejarse de su nieta, y cuando ya los tenían separados mataron a los dos viejos. Mizuna y los demás no demoraron en llegar a los autos y eso se le hizo muy raro a Mizuna, pues sí, los autos estaban tan cerca, ¿por qué no dejaron que los viejos caminaran un poco más para subirlos y trasladarlos al alojamiento? Pero la profesora la quiso enredar con unas cuantas palabras que no funcionaron del todo. Por otro lado, Carlos sufría por la ausencia de Mizuna, pues está enamorado de ella, y vieron el momento en que mataron a los viejos y enfrentaron a los asesinos y los mataron. Pero extrañamente se volvieron a levantar y Nansan y Carlos los volvían a matar y ellos se volvían a levantar. Así que la única forma de matarlos fue cortándoles la cabeza, y llegó la sargento León a ayudarles y contó la historia del por qué estos hombres no morían como la gente normalmente muere. Resulta y pasa que el científico loco al iniciar la película es el Dr. Yang, el cual inventó un medicamento o algo así que hace casi inmortal a las personas, algo que no le parece natural a la sargento y que para sus experimentos necesita jóvenes, y los pocos que habían estaban desapareciendo. La sargento quiso detenerlo, pero los demás estaban de su lado y casi matan a la sargento, pero logró salvar su vida. Mizuna llegó al alojamiento y les dieron habitaciones, y ella seguía esperando y preguntando por su abuela. También les dieron agua. Nansan, la sargento y Carlos planeaban cómo entrar en el alojamiento y salvar a Mizuna y los demás jóvenes, pero es una tarea difícil, así que le fueron a pedir ayuda al tigre, pero este se encontraba en plena pelea con otro bando y se estaban matando los unos a los otros, y el tigre retó a Nansan a una pelea y nuevamente todos corrían a pelear, pero los buenos los vencieron fácilmente y el tigre no fue ningún rival para Nansan. Para los experimentos del Dr. Yang escogían a 3 jóvenes a los cuales les decían que tendrían un mejor alojamiento y comida, y con ese cuento los desaparecían. Los nuevos que llegaron, y al igual que los antiguos, separaban a los viejos de los jóvenes y ponían a los viejos a trabajar tratando el agua, y los jóvenes los preparaban para los experimentos sin que ellos supieran. Nansan interrogaba al tigre, y este es uno de los que le lleva a gente joven para sus experimentos y tienen sus días de entrega. Mizuna llega a su primera clase con otras personas que parecían no manifestar ningún sentimiento, y ella notó que tenían una extraña cicatriz detrás de la oreja y no actuaban como personas normales. La profe empezó con su clase y Mizuna no pone cuidado, así que le llama la atención, y Liget dice estar lista para ayudar en la investigación del Dr. Yang, sin saber lo que le espera con lo que dijo.
Les dieron botellas de agua, las cuales todos bebían menos Mizuna, y llegó el doctor Yang. Los padres de Lilith querían ver a su hija y finalmente, de tanto insistir, lo logran. Pero el doctor Yang los lleva a su laboratorio, donde tienen a su hija inconsciente y donde le están extrayendo algo de su nuca. Y los padres se asustan al ver a su hija así. Mizuna, que salió de su cuarto en la noche y vio los documentos de los experimentos del Dr. Yang, queda asustada y a escondidas ve todo lo que le hacen a Lilith y el momento en que llegaron sus padres. El Dr. Yang también mostró lo que queda de su hija muerta y se trata solo de una parte de su cuerpo, lo que aterró a los viejos y a Mizuna. El doctor hablaba de una nueva raza de humanos que sería más resistente y fuerte, y para eso necesita a Lilith. Pero los viejos, ante el susto, alteraron el proceso que llevaba a su hija y finalmente murió. El doctor enloquece más de lo que está y mata al viejo y el militar a la mujer. Y todo mientras Mizuna mira, y el doctor la encuentra y comienza a sacarle el material que necesita para su droga y sus experimentos, y le confiesa que parte de su preparación está en beber el agua que les dan. Nansan entra al alojamiento y comienza a echar bala por todos lados, y los soldados le responden y comienza una balacera y lucha por encontrar a Mizuna. En la búsqueda encuentran varias personas que parecen zombies, producto de los experimentos del doctor, y los tienen que matar. Los enfrentamientos son cada vez más fuertes y con más soldados, pero con armas, cuchillos o con lo que sea. Nansan se los va bajando uno a uno. La sargento se enfrenta contra su antiguo sargento y no es rival para él, y la termina lanzando como del segundo piso y la deja inconsciente. Carlos encuentra a la profesora y la obliga a que él lo lleve al laboratorio, y en el camino se encuentra con el sargento, pero afortunadamente para él apareció Nansan y este le pidió que siguiera en la búsqueda, que él se encargaba del sargento. El doctor se inyecta de lo que sea que le está sacando a Mizuna, pero en vez de sentirse bien comienza a sentir náuseas y vomita, y la razón es que Mizuna nunca tomó ni una sola gota del agua que le daban a beber, y por eso su cuerpo no estaba preparado para la extracción y el doctor la iba a matar, y en esa llegó Carlos a salvarla. Nansan tiene una pelea impresionante con el sargento, pero finalmente le corta la cabeza y con eso lo derrota. Carlos falla en su intento de salvar a Mizuna y queda tirado por la golpiza que le dieron, y el doctor prepara su huida y ordena que le empaquen lo que queda de su hija. Y la profesora queda herida en el enfrentamiento y le pide ayuda al doctor, pero este le lanza una granada y cierra el laboratorio, y Carlos se cubre con la camilla de Mizuna y los dos logran salvarse de la granada. Los viejos y sus hijos se reúnen en las afueras del complejo y se sienten muy felices de volverse a ver, pues Carlos los liberó. Nansan los rescata y los despierta. La sargento recupera la conciencia y los jóvenes y sus padres cogen a golpes al doctor y este los comienza a matar, y él, sin darse cuenta, también le da bala a lo que queda de su hija. Finalmente Nansan lo mata, y con eso terminando su obra de terror. Ahora la sargento queda al mando del alojamiento, y Mizuna, Carlos y Nansan vuelven a su hogar, y Mizuna ve la tumba de su abuela y eso le rompe el corazón hasta llorar. Y aquí termina esta historia.